Hola a todos y a todas. ¿Os gustan los temakis? A mí me encantan. Bueno, a todos nosotros nos encantan. Y hoy lo hacemos con el cámara porque a él se le da súper bien hacer estas recetas. Así que ¡comenzamos! Os paso los ingredientes. Necesitaremos alga, 2 aguacates, arroz especial de sushi, vinagre de arroz, salmón y atún. Tanto el salmón como el atún yo los compro frescos, entonces lo que hago es que lo congelo para que sean más buenos que el congelado. La verdad es que a nosotros nos gusta más. Así que comenzamos. Empezamos poniendo un vaso por persona, que no llegue hasta arriba, ¿eh? Así. 1, 2 y 3. Y ahora lo llevamos al fregadero y tenemos que lavar el arroz hasta que el agua esté transparente. Eso nos va a llevar como 6 aclarados mínimo, ¿vale? Cuando vosotros veáis que está transparente el agua, ¿veis que está blanca? Pues cuando veáis, vamos cambiándole el agua, y cuando veáis que está transparente, entonces estará listo para llevarlo a hervir. Voy a seguir lavando y enseguida lo enseño. Otra manera de lavarlo es poniendo un colador más fino debajo y el otro encima, y vamos lavando el arroz. Así también la verdad es que se hace muchísimo mejor. La cuestión es que tiene que quedar el agua transparente. Llenamos de agua y medimos con el dedo hasta la primera línea del dedo, pero tocando el arroz. Y ahora que vamos a encender el fuego, lo va a hacer nuestro cámara Arnau. Así que adelante, Arnau. Muy buenos a todos. Pues mirad, una vez ya tenemos el arroz en la olla, siempre lo vamos a tapar y vamos a esperar a que hierva. Una vez hierva, vamos a esperar un minuto hirviendo a fuego máximo. A partir de ahí bajamos el fuego a la mitad, a medio fuego aproximadamente, durante 8 minutos. Pasados estos 8 minutos, lo vamos a retirar y vamos a esperar 8 más para que se termine de hacer el arroz a vapor. Y ya lo tendremos listo para el siguiente paso. Así que comenzamos. Bueno, mientras se está haciendo el arroz, aprovechamos el tiempo y vamos a preparar el vinagre de arroz. Vamos a coger un vaso y añadimos aproximadamente, ahora lo veréis, aproximadamente así de vinagre de arroz. No sé si se aprecia bien. Sí. Vale, aquí le echaremos además de vinagre una pizquita así de sal, como una cucharada pequeñita de café, y 2 de azúcar. Y lo removemos bien, que se vaya disolviendo. Esto cuando esté hecho el arroz se lo vamos a añadir. Ahora lo veréis, en cuanto esté hecho. Hasta ahora. Bueno, ya tenemos el arroz hervido, así que ahora vamos a buscar un recipiente que sea grandecito y lo vamos a poner en él para que vaya enfriando. Siempre con cuidado, sin chafar el arroz. Cogemos así de los laterales y que vaya cayendo. Siempre vigilando que no se chafe. Una vez lo tenemos aquí, cogemos el vinagre que habíamos preparado antes con la sal y el azúcar y añadimos un poco por encima. No el chisteo de golpe, es importante de ir probando el arroz, que no se nos quede con mucho sabor avinagrado. Simplemente es un poquito. Ahora vamos removiendo, siempre dándole vueltas sin que se chafe el arroz, con mucho cuidado. Y para que se nos enfríe más rápido, que tiene que quedar templado, vamos a utilizar un abanico. Y le vamos echando airecito para que vaya templando. Y a la vez ir removiendo también el arroz. Así que cuando esté templado, volvemos. Hasta ahora.
vamos a pasar a cortar el atún y el salmón, que eso se encarga Nadale. Ya estamos de vuelta. Nosotros cortamos así por la mitad el atún y lo vamos a hacer a tiras. Contamos normalmente 3 trozos por temaki. Hacemos así y sacamos 3 tiras por temaki. Vosotros calcular los que queráis. Y con el salmón haremos igual, lo mismo. Cuando lo tenga volvemos. Hasta ahora. Al final nos hemos decidido por ponerle también queso, que sea tierno si lo utilizáis. Si os gusta el queso, la verdad es que le da un toque todavía muy genial. Y el aguacate hemos quitado el hueso y lo hacemos igual que el atún y el salmón, así a tiras por la mitad y luego a tiras finitas. Y ya casi lo tenemos, chicos. Bueno, pues nada, ya nos ha dejado el atún, el salmón, el aguacate y el queso cortadito, así que vamos a proceder a montar el temaki. Primero que todo, cogemos el alga y la partimos por la mitad, pero hay que tener en cuenta, no sé si se aprecia en cámara, que hay una parte que está más brillante y la otra es más rugosa, que es esta. Entonces siempre la parte rugosa tiene que quedar en la parte interior. Lo doblamos por la mitad. Normalmente si está muy crujiente se puede partir así tal cual, pero en este caso vamos a utilizar el cuchillo. Reservamos la otra mitad y ahora vamos a montar el temaki. Vamos a coger, primero nos vamos a mojar un poquito las manos para que no se nos pegue el arroz. Cogemos una bolita así de arroz y la vamos esparciendo por la mitad de la alga. Ahora este primero, por ejemplo, lo vamos a hacer de salmón. Cogemos entre 2 o 3 tiras, como os guste más, y le pondremos 2 trocitos de aguacate. Entonces, para doblarlo, cogemos de aquí la punta, ¿vale? Y como si fuese un cucurucho, ¿vale? Os lo giro un poquito para que se vea bien en cámara, ¿vale? Fijaros, le damos la vuelta sin perder el contenido, ¿vale? Y ahora el truco que tenemos es, cogemos un granito de arroz y en el extremo que nos queda aquí, el piquito ese, lo aplastamos bien y cerramos el temaki. Y fijaros, ya tenemos el primero hecho. Vamos por el siguiente. Vale, aquí supongo que lo veréis de otra perspectiva. Vamos a repetir la operación. Nos humedecemos las manos. Cogemos una bolita de arroz y la distribuimos por la mitad del alga. Entonces, como os he dicho, cogemos de este extremo, el extremo izquierdo, y vamos a hacer un cucurucho, aguantando los ingredientes, que no se nos escapen. Vamos enrollando. Así. ¿Vale? La puntita que nos queda, cogemos un granito de arroz y ahí, bien aplastadito, y ya se nos queda pegado. Y mirad, queda fantástico y está buenísimo. Así que vamos a seguir hasta terminar todos los temakis. Así que ahora nos vemos a la presentación final. Hasta ahora. Y aquí tenemos el resultado gracias al cámara nuestro, Bueno, que y a la cocinera se lo ha currado muchísimo. La verdad es que cuando ya lo tienes por la mano es muy fácil y está riquísimo. buenísimo. La verdad es que sí. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Deditos arriba, suscribirse y hasta pronto. Hasta pronto.